Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste la nueva iPad Pro con el procesador M4 y quieres sacarle el máximo a esta tableta, en este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Empecemos hablando de algo muy importante para muchas personas con su nueva tableta y es que ahora puedes tener más información sobre la salud de la batería y para poder saber eso vamos aquí a la parte de configuración, bajamos un poco hasta encontrar la parte de la batería y ahora tu tableta te dirá la condición de la batería. Obviamente como es nueva pues va a decir 100%, muy importante que diga 100% y que la condición está normal, así que aquí vas a poder ver con mucho más detalles, por ejemplo los números de ciclos para saber cuántas veces has cargado la tableta y cuánto uso se le ha dado a la batería, como también la fecha en la que se hizo tu tableta y cuándo fue que se comenzó a utilizar para que tengas más información sobre la batería de tu tableta. Algo muy importante si quieres que tu batería dure por mucho tiempo a largo plazo es que puedes activar esta función del límite a 80%, ya que cargar la batería hasta 100% todo el tiempo es lo que puede tener un impacto a largo plazo en la vida útil de la batería de tu tableta. Así que si quieres que tu batería dure mucho tiempo por muchos años, asegúrate de activar esta función y solamente cargar hasta el 100% cuando realmente necesites ese 100%. Tu nueva iPad finalmente ha colocado la cámara frontal en la parte superior horizontal de la pantalla, así que cuando tengas la tableta en un teclado o de forma horizontal, la cámara central estará en el lugar donde debió haber estado por muchos años. Y con esta función de encuadre centrado, si por ejemplo me muevo a un lado, vas a poder ver cómo la cámara trata de mantenerme en el medio. Voy a ponerme un poquito más para acá y se mueve, y realmente obviamente la cámara no se está moviendo, pero utilizando la cámara ancha puedo bajarme un poquito así, a moverme para un lado y ella va a tratar de hacer lo máximo que pueda para poder mantenerte en el medio, para si por ejemplo te estás moviendo, si la tienes en la cocina, en la sala, etcétera, te puedes mover y hará un buen trabajo en mantenerte en el medio. Obviamente tu iPad también llega con funciones bastante avanzadas de multitarea y aquí te estaré enseñando algunas. Digamos que queremos ir al navegador, por ejemplo a ir a esta página, estoy viendo este video aquí y quiero entonces abrir otra aplicación, pues por ejemplo puedes deslizarte aquí hacia arriba un poquito y entonces digamos que quiero añadir por ejemplo la aplicación de calendario, la quiero colocar aquí al lado, me puedo deslizar y llevarla hasta un lado y estará creando esta interfaz donde tenemos una aplicación una al lado de la otra. Puedo deslizarme aquí en el medio para hacer una aplicación más pequeña y la otra un poquito más grande, así que tenemos esta alternativa. Y también en la parte superior tenemos estos tres botoncitos donde podemos tocar para por ejemplo decirle a esta aplicación de que la queremos en pantalla completa, aunque también podemos volver a tocar estos tres puntitos y entonces convertirla en Split View, lo que teníamos anteriormente, y ahora podemos buscar otra aplicación. Digamos que queremos la tienda de aplicaciones de Apple, pues puedo de esa manera convertir este espacio de dos aplicaciones y podemos llevarlo a otro nivel. Puedo convertir esta aplicación entonces en la función de Slide Over, que sería una aplicación flotante que puedo tener aquí, puedo moverla al lado izquierdo, al lado derecho, incluso también puedo esconderla moviéndola completamente hacia la derecha para enfocarme en esta aplicación principal. Incluso también en este modo de pantalla flotante puedo deslizarme desde la derecha para poder abrirla y aquí tengo una aplicación, pero digamos que quiero añadir otra aplicación en esta parte de aplicación flotante. Vamos ahora a llevar el calendario y simplemente puedo arrastrar el calendario y colocarlo aquí en esta interfaz y ahora la aplicación de calendario también estará en esta interfaz flotante que puedo mover, pero puedo deslizarme hacia arriba en esta barrita abajo de continuar para entonces entrar en el modo de multitarea de estas aplicaciones que tengas en el modo flotante para poder cambiar entre ellas, o te puedes deslizar hacia abajo aquí para poder cambiar entre las diferentes aplicaciones que tienes en este modo de pantalla flotante. Ahora bien, digamos que quieres ver todas las ventanas y todas las aplicaciones que tienes abiertas, te puedes deslizar desde la parte inferior hacia arriba y detenerte un segundo y puedes ver aquí todas las aplicaciones que tengo abiertas, como también todas las aplicaciones que están en este menú flotante. Y algo interesante que podemos hacer aquí es convertir por ejemplo esta aplicación y llevarla aquí para convertirla en un sistema de dos aplicaciones abiertas a la vez. Puedo entonces mover esta aplicación y ponerla aquí al lado de Apple TV y aquí de esta manera puedo crear diferentes grupos de aplicaciones. Y si por ejemplo
ejemplo quiero separarlas, pues puedo agarrar aquí calendario y llevarla otra vez aquí como una aplicación independiente. Así que tienes muchas alternativas para poder hacer muchas cosas en tu tableta. Obviamente en muy pocos de los casos vas a querer cerrar una aplicación, solamente cuando una aplicación quizás no esté funcionando muy bien, pues obviamente puedes deslizarte hacia arriba para cerrar esa aplicación, pero también podemos cerrar aplicaciones independientes en esta parte de multitarea. Puedo simplemente deslizarme hacia arriba en esta aplicación y como puedes ver la cerré y ahora la aplicación de App Store estará como una aplicación completa. Al igual que una computadora, en tu tableta también vas a poder tener múltiples ventanas de una misma aplicación. Digamos que el navegador Safari, quieres tener otra ventana, pues vamos aquí a ir directamente a la pantalla de inicio, dejamos el dedo sobre el botón de Safari, le damos a mostrar todas las ventanas y aquí vas a ver todas las ventanas de una aplicación que tengas abierta y aquí podemos tocar el botón de más y creamos otra ventana, no otra pestaña, sino otra ventana donde podemos organizar otras pestañas para de esa manera ser un poquito más eficiente. Y entonces cuando vuelvo aquí puedo entonces dejar el dedo apretado, voy aquí a mostrar todas las ventanas y vas a poder ver que tengo dos ventanas de Safari para poder dividir mi trabajo de una manera un poco más eficiente. Incluso también tu iPad tiene una función como de un estante, ya que cuando abro Safari de forma inicial me estará mostrando las diferentes ventanas que están abiertas, o entonces puedo crear también una, así que puedo moverme entre las diferentes ventanas que tengo abiertas de una misma aplicación. Este menú de multitarea es uno bastante ya conocido, ya es bastante viejito en una tableta, pero tu nueva iPad también llega con la función de Center Stage, que eso lo puedes activar aquí desde el centro de control. Tenemos este botoncito al lado del botón de sonar y una vez encendamos esta función, se llama en español organizador visual y es algo que está disponible también en las computadoras de Apple y te permitirá utilizar tu tableta como si fuese una computadora, ya que vas a poder tener diferentes ventanas donde vas a poder achicar o agrandar esas ventanas y vas a poder tener diferentes espacios aquí en la izquierda, como puedes ver en esta animación. Vamos a activar esta función y te estaré enseñando algunos trucos de cómo puedes utilizarla. Una vez actives este organizador visual vas a ver que no va a pasar nada, pero una vez entonces abras una aplicación vas a poder observar que ahora esta aplicación se abrió encima de mi fondo de pantalla como si fuese una ventana tradicional en una computadora de Apple o una computadora, ¿verdad?, de Windows también. Y estas ventanas podemos aquí en la parte inferior tenemos como un botoncito aquí, podemos entonces achicar esta ventana para hacerla obviamente más pequeña. Podemos también agarrarla en la parte superior donde tenemos estos tres puntitos y llevarla a un lado y se quedará ahí tranquilamente sin molestar. Y puedo tener otras ventanas aquí, digamos que por ejemplo quiero añadir la aplicación de música, pues simplemente la llevo aquí y ahora se convierte como una aplicación también flotante en mi pantalla aquí de inicio. Así que puedo tener hasta un máximo de 4 ventanas abiertas en mi pantalla de mi tableta para poder moverme entre ellas y ser un poquito más eficiente en todas las aplicaciones que quieras utilizar. Y como puedes ver, esto se convertirá como en un espacio, y si por ejemplo abro aquí la aplicación de el App Store, ese espacio con esas dos aplicaciones se escondió allá para poder seguir trabajando en esta aplicación, y de esa manera puedes dividir el espacio de trabajo entre los grupos de aplicaciones que tienes abiertas. Obviamente el gran beneficio de esta aplicación es que puedes colocar aplicaciones encima de otras, así que volvamos aquí a la aplicación de música y Safari, pues puedo colocar esta aplicación encima de ella y puedo tapar lo que estoy trabajando para enfocarme en esta aplicación, y pues obviamente puedo mover la aplicación aquí hacia un lado para entonces ver que estoy trabajando en la parte trasera de esta aplicación. Puedo colocarla aquí una a otra, puedo entonces llevarla hasta la extrema izquierda y se esconderá ese sistema de las diferentes aplicaciones que tengo abiertas, o puedo bajarla un poquito más y se esconderá el dock o donde están todas tus aplicaciones para poder aprovechar el máximo de espacio de la pantalla de tu tableta. Obviamente cuando estás en este modo también puedes volver al sistema tradicional de multitarea. Digamos que toco aquí este botoncito y puedo entonces verla en pantalla completa para aprovechar todo el espacio de la pantalla de mi tableta. Una vez me deslice a la pantalla de inicio, pues tengo aquí todas las aplicaciones que tenga, pero si abro una aplicación pues vuelvo aquí, o puedo moverme hacia la izquierda desde la parte afuera de la tableta para poder ver las aplicaciones que tengo abiertas, y también puedo tocar aquí el botoncito de estos tres puntos y minimizar esa aplicación, o incluso también cerrarla para poder limpiar este espacio. Así que tienes muchas opciones para poder utilizar este sistema de multitarea. Como pudiste ver, puedes añadir muchas aplicaciones a la pantalla de tu tableta para poder aprovechar el máximo, pero te voy a enseñar un truco para poder aprovechar aún más el espacio de la pantalla de tu tableta. Vamos aquí a la parte de configuración, vamos a pantalla y brillo. Aquí yo tengo aquí dos pantallas porque
estoy grabando la pantalla de la tableta, pero vas a ir aquí donde dice pantalla retina integrada y aquí encontramos una opción que dice tamaño de pantalla. Él viene de forma predeterminada y como puedes ver es un poquito más, ¿verdad? Todo más grande comparado con esta opción de más espacio. Vas a poder ver que los iconos son un poquito más pequeños, las notificaciones también son un poco más pequeñas, pero de forma general te permitirá ver más contenido en la pantalla de tu tableta para poder aprovechar todo lo que puedes hacer en tu iPad. Bueno, luego de reiniciar la tableta vas a poder ver que los iconos son un poquito más pequeños, la letra también, así que si no tienes buena visión quizás este método no sería para ti, pero puedo aprovechar mucho más el espacio de la pantalla porque todos los elementos son un poquito más pequeños para poder aprovechar el máximo de la pantalla, especialmente si tu tableta es de la de 11 pulgadas, ya que pues obviamente va a ser un poco más difícil tener múltiples aplicaciones abiertas a la misma vez. Otro truco para mí sumamente importante para poder organizar mucho mejor la pantalla de tu iPad, vamos aquí donde dice pantalla de inicio y biblioteca de apps en la parte de configuración y vamos a activar esta función que dice solo biblioteca de aplicaciones, así que cada vez que descargues una aplicación, en vez de ocupar un espacio en la pantalla de inicio de tu iPad, va a estar yendo directamente a la biblioteca de aplicaciones para que de esa manera puedas tener tu configuración de las pantallas de inicio y que no se te vuelva una locura con múltiples aplicaciones que por ejemplo estás probando, pues que se vayan directamente a la biblioteca de aplicaciones y después vas a poder añadirlas sin ningún problema. También en esta parte de configuración vas a poder hacer los iconos de las aplicaciones un poquito más grandes si quieres ocupar más el espacio y que sea un poquito más fácil también apretarlas. Vamos a apretar aquí usar iconos grandes de aplicaciones y ahora los iconos son un poquito más grandes para poder aprovechar el tamaño de la tableta, así que tengas en consideración si quieres tener más espacio en la pantalla de tu iPad. Obviamente para ser un pro en tu iPad vas a tener que aprender diferentes gestos y aquí te enseñaré algunos de mis favoritos, y es que cuando estás en la pantalla principal y por ejemplo abres una aplicación, te puedes deslizar con 4 dedos hacia arriba en la aplicación para poder entrar en este modo de multitarea, pero también si quieres ir aún más rápido puedes utilizar los 5 dedos y vas a poder activar este modo de multitarea en cualquier aplicación en la que te encuentres. Otro gesto sumamente importante es que utilices esos mismos 4 dedos que puedes activar el modo multitarea, también puedes entonces utilizarlo para poder moverte entre las diferentes aplicaciones. A mí me gusta hacer como así y entonces moverme entre las diferentes aplicaciones para que seas un poquito más rápido a la hora de moverte entre una aplicación y otra. Algo que también puedes cambiar en la parte de configuración para poder utilizar diferentes gestos en tu tableta es yendo aquí a la parte de multitarea y gestos, y cuando entonces estás en la parte de multitarea puedes entonces moverte un poco hacia abajo para entonces deslizar un dedo desde la esquina, activas esta función y vas a poder entonces activar diferentes funciones que vas a poder personalizar, como por ejemplo digamos que de la esquina inferior izquierda aquí tengo las diferentes opciones, nota rápida o captura de pantalla. Obviamente de forma predeterminada creo que está bien estas dos opciones, así que si te deslizas desde aquí vas a poder tomar una captura de pantalla que vas a poder anotar o simplemente lo que tú quieras, y entonces desde la esquina inferior derecha vas a poder moverte para poder crear una nota rápida que obviamente se estará guardando en tu aplicación de notas. Dependiendo de lo que estés haciendo, pues vas a poder tomar nota, por ejemplo de un libro, de una página web en la que te encuentres, y simplemente haciendo este gesto vas a poder entonces hacer esa nota rápida. Y el último gesto que puedes hacer para ser un experto en la parte de multitarea es que digamos que estás en esta aplicación, vamos aquí a la parte de calendario mejor, y para poder ver el dock o esta fila de aplicaciones te deslizas un poquito hacia arriba y ahora vas a poder verlo aquí, y de esta manera vas a entonces poder utilizarlo para entrar en el modo de multitarea, y aquí voy a añadir por ejemplo una ventana de Safari para poder utilizar este sistema sin tener que regresar a la pantalla de inicio constantemente. Obviamente tu tableta llega con un teclado que puedes utilizar para poder escribir sin ningún problema, pero digamos que quieres utilizar el teclado un poquito más pequeño para escribir quizás con una mano aquí en la esquinita, pues puedes pinchar el teclado para entonces hacerlo un poco más pequeño y estará colocándose en este modo flotante que puedes colocar en una esquina, y de esa manera quizás puedes escribir mucho más fácil utilizando solamente tu mano derecha o tu mano izquierda, dependiendo si eres zurdo o izquierdo. Puedes mover este teclado aquí, incluso también puedes pincharlo para entonces volverlo a su tamaño normal, para que de esa manera puedas cambiar entre estos diferentes teclados dependiendo de la situación en la que te encuentres. Ahora bien, cabe la pena recalcar que en este teclado flotante también puedes utilizar el modo de deslizarte para poder escribir si quieres un poquito más rápido, con
con una sola mano. Hola, ¿cómo estás? Me estoy deslizando aquí y el sistema hace un buen trabajo para poder utilizar este modo de deslizarte sin tener que apretar cada tecla. Un truco que quizás muchas personas no conocen es cómo puedo mover el cursor para, por ejemplo, llevarlo a donde está antes de estás y después de cómo, pues puedes dejar el dedo apretado en el espacio y puedes deslizar tu dedo y como puedes ver voy a poder colocar el cursor donde yo lo quiera para poder entonces seguir escribiendo en ese lugar o por ejemplo arreglar un error o borrar esta palabra. Así que tienes esa alternativa a la hora de escribir en el teclado de tu iPad. Hablemos ahora de la pantalla de inicio y de los widgets, y es que una de mis funciones favoritas es la de poder crear una pila de widgets, es decir, un espacio de widgets donde vas a poder tener múltiples que te van a poder mostrar información importante y van a estar cambiando para que sea un poquito más útil el espacio de la pantalla de tu tableta. Vamos aquí a borrar este para poder enseñarte un ejemplo de cómo puedes crearlo. Para poder añadir widgets dejamos el dedo apretado sobre la tableta hasta que empiecen a bailar los iconos. Vamos aquí a apretar el botón de más y aquí vamos a poder encontrar los diferentes widgets. Vamos aquí a añadir este de clima y una vez estemos en este espacio podemos entonces añadir el botón de pila inteligente o buscar aquí por ejemplo los widgets que sean compatibles con este tamaño. Vamos a buscar por ejemplo el de batería, que es este bastante grandecito, y lo añado encima de este widget y vas a poder ver ahora que hay como dos widgets y me puedo mover entre ellos. Incluso también puedo dejar el dedo apretado sobre esta pila para entonces poder tener una configuración especial, como por ejemplo rotación inteligente, que dependiendo de lo que está pasando, si por ejemplo está lloviendo, pues va a cambiar el widget de clima, y si por ejemplo se está quedando sin batería tus equipos, pues cambiaría a la parte de batería, y que por ejemplo te pueda sugerir widgets, por ejemplo uno de notas, uno de una nueva aplicación que descargaste, que pueda ocupar un espacio en esta pila para que sea un poquito más eficiente. Una vez estés listo, pues te puedes mover hacia abajo o hacia arriba entre estos widgets para poder moverte y encontrar ese que quieres ver. Tu nueva tableta también llega con la función de actividades en vivo, como quizás tienes en tu teléfono si es que tienes un iPhone. Y digamos que por ejemplo vamos aquí a la aplicación de reloj, vamos aquí a crear un temporizador. Esto simplemente es un ejemplo, vamos a crear uno de 15 minutos. Cuando voy ahora a la pantalla de bloqueo voy a poder ver este temporizador, como también la parte de música, aunque esto ya es un poquito viejo, pero puedes ver que aquí tengo constantemente el temporizador, así que dependiendo de las aplicaciones que utilices vas a poder disfrutar de esta función de actividades en vivo, donde vas a poder ver qué exactamente está pasando y por ejemplo tomar acción, como por ejemplo pausar este temporizador o cancelarlo. En fin, puedes hacer lo que quieras dependiendo de lo que está pasando en esa aplicación en vivo. Una pregunta que muchas personas me hacen a la hora de hacer estos videos de trucos es cómo puedo crear stickers o calcomanías para poder utilizarlos en las aplicaciones de mensajería. Y digamos que aquí estás en una foto que quieres convertir en un sticker, pues simplemente en tu tableta dejas el dedo apretado sobre esa foto y vas a poder ver que el sistema hace un buen trabajo de seleccionar y dividir ese sujeto, y aquí simplemente le das al botón de agregar sticker y ahora ya estará disponible entre los stickers que tengas por ejemplo en tu iPhone o en tu computadora, etcétera. Pues eso también estarán sincronizados para que los puedas tener en todos los lugares. Para poder enviar estos stickers, por lo menos en la aplicación de mensajerías de tu tableta, vas a apretar aquí el botoncito de más, vamos a seleccionar stickers y ahora vas a poder ver los diferentes stickers. Ya yo he creado varios aquí en mi iPhone en el pasado, pues simplemente vamos a tocar este del avioncito que lo creamos hace muy poco y le doy aquí el botón de enviar y voy a estar enviando ese sticker para que esa persona lo pueda recibir. Obviamente vas a poder utilizar el comando de Siri o dejando el dedo apretado del botón superior de tu tableta para poder activar este asistente virtual, pero es posible que haya escenarios donde quizás no quieres hablarle a este asistente virtual y por suerte hay una opción de poder escribirle directamente a Siri. Vamos a bajar a la parte de accesibilidad y llegamos hasta el final donde dice Siri, lo tocamos y ahora podemos activar esta función de escribirle a Siri. Y ahora cuando activemos a Siri utilizando el botón superior o lateral de tu tableta, vamos a poder escribirle. Veamos entonces un ejemplo. Dejo el dedo apretado de la tableta para entonces escribir y me aparece esta cajita y ahora puedo escribirle lo que sea. ¿Cuál es la capital de Perú? Esto simplemente es un ejemplo y le doy aquí el botón de enter y me va a decir obviamente que la capital es Lima. Así que de esta manera vas a poder escribirle a Siri y no vas a tener que estar diciendo el comando constantemente. Obviamente la pantalla de tu tableta es excelente para por ejemplo leer documentos, incluso también rellenarlos y firmarlos. Y como puedes ver aquí tengo un contrato. Esto obviamente es falso, es simplemente un ejemplo, pero aquí para apretar el botoncito, lo tengo en la aplicación de notas, pero también funciona en la aplicación de archivos. Cuando descargues un documento, aquí tengo este botoncito, una flechita, lo tocamos aquí y le doy
vista rápida. Y como puedes ver aquí en la parte superior tenemos un botón donde se ve como un lápiz y 3 puntitos. Una vez toque ese botón, la tableta inteligentemente va a detectar los diferentes espacios para entonces poder escribir y completar este contrato. Esto simplemente es un ejemplo, y si digamos que voy hasta el final, pues voy a poder llenar toda esta información. Y en la parte de las firmas también tienes la opción de poder firmar un documento. Apretamos aquí el botoncito de más y ahora vas a poder decirle agregar firma, y obviamente si no tienes tu firma creada, pues le darías aquí agregar firma y simplemente puedes crear otra firma. Aquí simplemente es un ejemplo, voy a escribir así esto, y aquí listo, y ya tengo mi firma creada que puedo colocar donde quiera ponerla, achicarla, agrandarla para poder rellenar este documento. Escribo aquí mi nombre, esto simplemente es un ejemplo, y vas a poder ver que el teléfono, la tableta hace un buen trabajo rellenando los diferentes espacios para que puedas utilizar tu tableta como un equipo para poder llenar este tipo de documentos. El otro truco que te quiero enseñar es más como un poco de personalización para poder hacer tu tableta una que funcione perfectamente para ti. Y vamos a ir aquí a la parte de configuración y vamos a centro de control, y esto lo que configura es en la sección donde tiene la configuración rápida, estos diferentes botoncitos. Pues digamos que por ejemplo tú nunca piensas utilizar el Apple TV porque no tienes uno, pues vamos a removerlo y vas a entonces poder crear cómo se ven en los botoncitos aquí. Vas a poder organizar estos para poder colocar uno más arriba para que esté más cerca o más arriba dependiendo de lo que tú quieras, o incluso también puedes añadir diferentes botones para poder activar, como por ejemplo el ahorro de batería, si por ejemplo quieres tener eso, digamos las alarmas porque utilizas tu tableta para despertarte, la linterna, en fin, puedes añadir múltiples botones aquí para poder aprovechar y tener este espacio de el centro de control que funcione perfectamente para ti. Algo nuevo que tiene tu iPad Pro es que en la parte trasera ahora no tenemos dos cámaras, pero lo que Apple hizo fue mejorar el flash de la cámara de esta iPad, y eso será excelente para poder escanear documentos, ya que va a poder utilizar inteligencia artificial y múltiples capturas para poder hacer un escaneo de ese documento muy bueno, especialmente si por ejemplo hay sombras o si hay una luz encima de ti, va a poder ayudar a remover las sombras. Por ejemplo, aquí estamos en la aplicación de notas, podemos tocar el botoncito de la cámara, tocamos aquí la parte de escanear documentos. Aquí yo tengo un documento, esto simplemente es un ejemplo, y él va a tomar diferentes fotos utilizando el flash. Aquí solamente tomó una, pero vas a poder ver que hizo un buen trabajo. Aquí se ve no hay ninguna sombra, prácticamente no hay ningún imperfecto en la imagen de este escaneo, para que puedas utilizar tu tableta para escanear documentos de una manera súper fácil y que obtengas buenos resultados. En esta parte del final del video lo que quiero hacer es recomendarte otros videos que ya yo he creado enfocado en cómo sacarle el máximo a este sistema de el visualizador de las aplicaciones cuando lo conectas a un monitor, ya que vas a poder tener una experiencia como de una computadora cuando conectas tu tableta a un monitor. Así que te dejo ese video para que lo puedas ver y sacarle el máximo a tu tableta, y también te dejo este otro video que hice de todas las funciones de iPadOS 17 para que las conozcas todas. Aquí simplemente te enseñé algunas, pero ahí tengo todas las funciones que llegaron con esta actualización para tu iPad. Y con ese último consejo te he enseñado un sinnúmero de trucos y tips que puedes hacer con tu nueva tableta. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes otra opción que puedes hacer con tu nueva iPad para que la compartas con las personas, y si tienes alguna duda o pregunta también déjamelo acá abajo para poder ayudarte y que puedas sacarle el máximo a tu iPad. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.